Nuestros tiempos vistos a partir de la mundanidad son una de las grandes obscuridades de la historia. Las luchas irracionales por el poder, el deterioro de la naturaleza, la injusticia que prevalece en la mundanidad nos muestra la naturaleza destructiva de la humanidad. Sin embargo, esto no es nuevo. La propia especie humana no ha cambiado en siglos, puesto que sus emociones y pasiones no solamente siguen intactas, sino que en constante involución y putrefacción desde el lado más convencional. Los poderosos saben controlar por medio del odio, el miedo y la incertidumbre a los pueblos para mantenerlos sumisos e inamovibles. Sin embargo, en el fondo está la búsqueda incesante por el autoconocimiento y la búsqueda de la plenitud en el aspecto más espiritual. Por medio de la creación, la observación y demás prácticas que nos conectan con el interior. El arte nos revela precisamente esa polaridad en la naturaleza humana. El poder hacer surgir de la oscuridad la luz, a través del volumen y la representación de la naturaleza, de las pasiones, de las debilidades, odios y temores que acechan desde nuestro interior más oculto. De la absoluta oscuridad surge entonces la forma, el color y la luminosidad plena para crear espacios temporales que se quedan congelados, relatando historias poderosas que flotan en el tiempo por medio de la pintura. Este intento de hacer emerger la realidad de entre la oscuridad tiene ya muestras contundentes en el siglo XVI con Caravaggio, quien indagó en los relatos, mitologías y personajes reconocidos para humanizarlos, darles una corporeidad para habitar en contextos más cercanos, con una construcción física que, aunque en penumbras, estaba dotada de realismo, iluminadas con luces que parecían reflectores artificiales, pero que lograban hacer que la piel de los hombres y mujeres representados se sintiera viva, cercana e incluso palpitante no solo para quienes vieron la obra después de su gestación, sino aún en la actualidad. Los gritos, expresiones de dolor, rostros de terror que poblaran la obra de Caravaggio eran reflejo de la personalidad violenta e intensa e incomprendida de un personaje oscuro en una búsqueda salvaje por revelarse a su tiempo. Muchas voces lo nombraron atormentado e incluso loco, pero su influencia en el arte barroco es innegable, pues le dio trascendencia en la historia del arte a la representación de la humanidad en esa época. Encontró la fealdad de la realidad y supo traducir las viejas historias en momentos prácticamente cotidianos con gran potencial expresivo que emergerá siempre de las sombras, como si se tratara de puestas en escena de obras salvajes llenas de catarsis que de pronto se quedaran congeladas por siglos, que surgieron corriendo en la sangre de los personajes eternizados, pero también en la sangre de los espectadores que definitivamente quedan marcados por su obra. En su momento, mostrar a los santos como mendigos y las vírgenes como prostitutas fue un hecho revolucionario. El mostrar a las entidades casi divinas en ropa contemporánea rota hizo que los personajes fueran creíbles, pues los dotaba de la fuerza psicológica necesaria para darles vida, siempre emergiendo de las tinieblas. Caravaggio tomó la vida con plena libertad en todos los aspectos. Indagó no solo en la pintura, sino en diversas experiencias que lo aproximaron a conocer más a la humanidad en los aspectos físicos y psicológicos. Hizo de sus discípulos extensiones plenas de dichas búsquedas, pero aún en la intensidad de su vida jamás se supo si encontró el amor convencional que se espera y se idealiza desde aquellas épocas. Se dice de él que en la intensidad de sus días llegó a la genialidad, pero que también abusó de la violencia y la ira, indiscutiblemente convirtiéndolo en un incomprendido que no pudo llegar a los 40 con vida, pero que dejó un legado que ha trascendido más de 400 años después de su muerte. En la actualidad, artistas como Roberto Ferri, de origen italiano, que ya ha pasado la edad en la que murió el legendario artista antes referido, han continuado indagando y entretejiendo la oscuridad para dotar de vida y amorfismos a personajes que continúan surgiendo de cuentos, leyendas y mitologías legendarias,
pero también de entidades que hacen lucir con plenitud la corporeidad humana, la fuerza desnuda que expresa en movimiento sus dolores, pasiones, ansiedades, soledades y demás características de nuestra especie. El juego de los cuerpos sigue retando a la luz teatral con movimientos y escorzos que parecen incontenibles, que quisieran brotar de la obra pero que al mismo tiempo se quedan inmóviles como si quisieran estar eternamente contemplados. Estas mujeres y hombres desnudos esperan ansiosos poder saciar sus deseos, pero también sufren indefinidamente por lo que no pueden lograr o por los dolores que los atormentan desde sus miedos, desde las torturas mentales que se reflejan en cada movimiento. En la expresión de dolor que se revela en espacios que ya perdieron la realidad, porque juegan con el tiempo, engañándonos al no saber si están habitando en un espacio onírico o en una dimensión en donde ya dejó de existir en cada segundo. Un ventanal de pieles que deambulan con el aire, que siguen flotando en la penumbra, y al igual que con Caravaggio, Ferri nos muestra seres que estarán mientras dure su materialidad, compartiendo su intensidad con quien se permita ser hipnotizado por el poder de estos cuerpos eternos. De la oscuridad seguirá surgiendo así hasta el fin de los tiempos la perfección, o al menos la búsqueda de ella.